Voy a agregar otra parte a esta formación ministerial, otro tema, y el tema tiene que ver con la resurrección. I'm going to add another subject to the ministerial formation, and the theme has to do with resurrection. La resurrección nadie debe ni puede enseñarla de una forma dogmática. Resurrection, no one can or should teach it in a dogmatic way. Dogmática significando que se dice esta es la forma en que es la resurrección y no hay otra. Dogmatic meaning that this is the way resurrection is and there is no other form. Hay diferentes perspectivas en cuanto a cómo se va a dar la resurrección. There are different perspectives on how resurrection will occur. Y yo le voy a dar una hoy que lo va a confundir más de cómo estaba. And I'm going to give you one today that's going to confuse you more than you already were. Una forma de ver la resurrección es de que usted va a resucitar, pero no tiene que ser dogmático en cuanto a decir esta es la forma, porque realmente nadie sabe. One way in which you will resurrect, you can say, I will resurrect in this way, but you don't have to be dogmatic in saying that this is exactly how I will resurrect. So, la palabra de Dios sí dice que algunos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para muerte. And the scripture does say that some will resurrect to life and some will resurrect to death. Pero ¿qué es lo que significa esa parte de la resurrección? But what does that part of resurrection mean? ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo va a suceder? How is that going to take place? How is that going to happen? Cuando empiezas a ver el lenguaje de la palabra de Dios, te das cuenta que no está tan claro como parece. When you begin to see the Word of God, the language, you begin to see that it's not as clear as it seems. Así es que vamos a ver un poquito de ello. Y espero que al final de esta clase corta tenga usted un conocimiento de cómo va a suceder la resurrección. So we're going to take a look at it, and I hope that at the end you have a better understanding of what the resurrection is. Ahora, la imagen común que se tiene de la resurrección es que un sepulcro se va a abrir y luego alguien va a salir ahí de ese sepulcro. The common image of resurrection is that a tomb will be opened and someone will come out of that tomb. Esa es la idea que la mayoría tiene de la resurrección. That is the idea that the majority have of resurrection. Mateo 22:31, vamos a leer ahí, Mateo 22:31. Matthew 22:31, we're going to be reading in Matthew 22:31. Y aquí ya vamos a empezar a ver cómo el lenguaje empieza a crear otra imagen para nosotros. And here we're going to see how the language begins to create a different image for us. Nuestra hermana Rosa acaba de ser sepultada hoy. Ella falleció el lunes. Our sister Rosa was just buried today. She died on Monday. ¿Dónde está? Where is she? ¿Dónde está ella? Where is she? ¿Su cuerpo está dónde? Her body is where? ¿Y su espíritu, su alma? And her spirit, her soul. Ahora, ¿ya recibió su cuerpo glorificado? Now, did she already receive her glorified body? ¿Usted piensa que no? Do you believe no? Le dije que los iba a dejar más confundidos de lo que ya veo que están. I told you I was going to leave you more confused than what I already see you are. Mire el lenguaje, escúchelo. Mateo 22:31 dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. No quiero crear esa clase de confusión. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Look at what the language in Matthew 22:31 says. Listen. But regarding the resurrection of the dead, have you not read what was spoken to you by God? I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. Is he not God? He is not God of the dead, but of the living. He is not God of the dead, but of the living. Y vaya conmigo a Mateo 17, versículo 1. Go with me to Matthew 17, verse 1. Y dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Matthew 17:1. 6 days later, Jesus took with him Peter and James and John his brother, and led them up on a high mountain by themselves. And he was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his garments became as white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with him. Peter said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, I will make 3 tabernacles here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Le preguntaría aquí a usted, ¿qué clase de cuerpo traían Moisés y Elías? I would ask you here, what type of body did Moses and Elijah have? Porque ahí estaban. Because they were there. Ya conmigo, glorificado. Say with me, glorified. Porque los pudieron ver y en el espíritu saber que eran Moisés y Elías. Because they could see them, and in the spirit they knew it was Moses and Elijah. Tenemos aquí 2 declaraciones que nos revelan que Dios no es Dios de muertos. We have 2 declarations here that reveal to us that God is not a God of the dead. Y vemos la evidencia de ello al aparecerse Moisés y Elías con Jesús cuando él se transfigura delante de algunos de sus discípulos. And we see the evidence of it in the appearance of Moses and Elijah when Jesus transfigures before them, before his disciples. A este momento la resurrección todavía no toma lugar, pero Moisés y Elías se aparecen enseguida de Jesús. At this moment, the resurrection has not yet taken place, but Moses and Elijah appear next to Jesus. Este cuadro no refleja la idea común de la resurrección donde los muertos se levantan o salen de los sepulcros. This frame does not show the common idea that the resurrection is where dead people are coming out of tombs. Jesús mismo usó esta clase de descripción del tiempo de la resurrección. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. And Jesus, in regards to resurrection, he says about the time of resurrection, he says this to his disciples. Most assuredly. And he also used the same description. He used the same description, meaning that people are just coming out of the tomb. Jesus did as well. Go ahead, I'm sorry. And he says this, truly, truly, I say to you, an hour is coming, and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For just as the Father has life in himself, even so he gave to the Son also to have life in himself. And he gave him authority to execute judgment,
because he is the Son of Man. Do not marvel at this, for an hour is coming in which all who are in the tombs will hear his voice and will come forth, those who did the good deeds to a resurrection of life, those who committed the evil deeds to a resurrection of judgment. Tenemos que ver entonces qué es más exacto el concepto divino de la resurrección y con qué otra imagen carga este lenguaje. We have to see then in a more exact concept, the divine concept, that the resurrection is how the resurrection carries a different image in this language. La idea fundamental y literal a la resurrección es que los muertos se levantan y o salen de sus sepulcros para manifestarse y ser vistos otra vez. The fundamental and literal idea of resurrection is that the dead will rise up or will come out of their tomb to be manifest and to be seen once again. Y esta es una de las claves que se tiene que ver, ser visto otra vez. And this is one of the keys that needs to be seen, that needs to be understood, to be seen again. Esto tiene que ver con la resurrección. This has to do with resurrection. Ser visto otra vez. To be seen once again. La idea toma otra forma y significado cuando se aplica el lenguaje espiritual o simbólico relacionado a la muerte, a ser sepultado, al sepulcro y a estar muerto. The idea takes another form or meaning when it is applied to the spiritual language or the symbolism that is related to death, to be buried, to the tomb, or to be dead. Sabemos que todos estos significados tienen todos estos conceptos tienen otro significado también espiritual. We know that these words have a different spiritual concept as well. Y la resurrección no es diferente. And resurrection is not different. Porque no puedes separar la muerte de la resurrección. Because you cannot separate death from resurrection. No puedes separar al sepulcro de la resurrección. You cannot separate the tomb from resurrection. Y a estar muerto a la resurrección. And to be dead with resurrection. No lo puedes separar. You cannot separate them. Entonces cuando empezamos a ver esta línea, ¿dónde está la línea entre el significado literal y el significado espiritual? Empezamos a ver que ya nos está hablando de algo más. And when we begin to see that there is a line between the literal significance and the spiritual significance or meaning, we begin to see that it's speaking of something else. Por ejemplo, en el sentido literal, Lázaro salió del sepulcro cuando Jesús fue a resucitarlo. For example, in a literal meaning or sense, Lazarus did come out when Jesus called him out of the tomb. Pero empezamos a ver otro significado más espiritual al ver el resto del lenguaje. But we begin to see another spiritual meaning as we begin to see the rest of the language. Porque ya no concuerda con el significado literal. Because it doesn't concord or correspond with the literal meaning. Nos empieza a hablar de otras cosas. It begins to speak to us of other things. Así como lo que vimos en el bautismo. Just as what we saw in the baptism. Se dice que somos sepultados con Cristo en el bautismo. So it says that we are buried with Christ in baptism. Pero sabemos que es en un sentido espiritual. But we know it's in a spiritual sense. También se dice que estamos crucificados con Cristo. It's also said we know that we are crucified with Christ. Pero ninguno de nosotros se ha subido a una cruz. But none of us has climbed on to a cross. Para ser clavado en la cruz. To be nailed to the cross. Entonces sabemos que empieza a tomar otra forma de explicación el lenguaje espiritual que vemos en la palabra de Dios. So we know it begins to take another form, the spiritual language that explains what we see. Y yo voy a estarle presentando una forma de ver la resurrección. And I'm going to be presenting a way I'm going to present resurrection.
Repito, no es de una forma dogmática. I repeat, it is not in a dogmatic way. No estoy diciendo que así es como tiene que ser. I'm not saying that it is like this, how it has to be. Pero le da una idea para que si escucha algo completamente fuera de orden, usted va a saber. But it gives you an idea. If you hear something way out of line, you will know. La palabra de Dios dice entonces que el hombre pecador ya está muerto y condenado por su pecado. The Word of God says that the sinful man is already dead and condemned by sin. Pero los vemos caminando, ¿que no? But we see them walking, don't we? Algunos los conocemos. We know some of them. Algunos de ellos son nuestros familiares. Some of them are family members. Pero la palabra de Dios dice que ya están muertos en sus pecados. But the Word of God says they're already dead in their sins. Pues sabemos que es lenguaje espiritual, sabemos que es lenguaje simbólico. So we know it's spiritual language, symbolic language. Habla de un estado que ya tomó lugar sin haber entrado literalmente a un sepulcro. Espiritualmente ya está muerto. So we know it speaks of a state that has already taken place without being literally buried. Spiritually, they are now dead. Porque el pecador que ya está muerto tiene que estar en una clase de sepulcro espiritual o simbólico, y esta idea de ser un sepulcro andando la vemos en una de las reprensiones de Jesús a unos fariseos. Because the sinner is already dead, he has to have some type of spiritual or symbolic tomb, which is the idea of a walking tomb that Jesus expressed when he was speaking to some Pharisees. Es el único lugar donde se usa este concepto. It's the only place where this concept is used. Pero está en Lucas 11:44. But it's in Luke 11:44. Y Jesús le dice a estos fariseos, les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. And he says, woe to you, for you are like concealed tombs, and the people who walk over them are unaware of it. Tiene sentido que al estar espiritualmente muerto, el cuerpo sea el sepulcro. It makes sense that being spiritually dead, the body is a tomb. En contraste, se habla de nosotros, los creyentes, como estar sepultados juntamente con Cristo, cargando con la idea de un sepulcro para la carne, donde está muerta para no pecar. In contrast, it is spoken of us, the believers, as being buried together with Christ, carrying the idea that the tomb for the flesh where it's dead, as to not sin anymore. Entonces nuestro cuerpo debe estar sepultado ya con Cristo. So our body should be buried now with Christ. Y no debe pecar. And it should not sin. Sabemos que es lenguaje espiritual. We know it's spiritual language. Sabemos que es lenguaje simbólico. We know it's symbolic language. A los fariseos les dice que son sepulcros. He tells the Pharisees that they are tombs. Y que los hombres andan encima pero no lo saben. And men walk over them, but they don't know it. Pero es una referencia a su cuerpo. But it's a reference to their body. Primera de Tesalonicenses 4:13. Aquí quiero que vea algo conmigo. 1 Thessalonians 4:13. I want you to see something together with me. Y aquí es donde nos tira otra curva. And this is where it gives us another curve. It throws another curve at us. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17, lo va a leer todo y lo Randy lo va a leer. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Déjeme le digo algo aquí rápido. Cuando se usa la palabra dormir, es un eufemismo para decir que la persona está muerta. Es simplemente una forma más bonita de decir se murió, como cuando decimos alguien falleció.
¿verdad? Cuando decimos duermen, duermen. Lo digo porque muchos toman esto para decir duermen como si entran en un estado, ya vienen con Él. No significa que van a salir de sepulcro cuando Él se aparezca. Y también hay esa imagen que a veces se enseña. Jesús, todos los que durmieron, todos los que han muerto hasta este punto, cuando Jesús venga, vienen ya con Él. ¿Sí? Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en cuanto al cuerpo glorificado. No los vamos a preceder. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso ya vienen con Él. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Solo los que quedamos vamos a ser transformados en ese momento para juntarnos con ellos en las nubes. Esto usted lo ve en 1 Corintios 15. Ahí lo va a ver. Go ahead. 1 Thessalonians 4:13-17, it says, "But we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep." And I want to share with you that asleep here is a euphemism. It is a nicer way of saying those who are dead. It's like when we say when someone has passed away. So that you will not grieve as do the rest who have no hope. Verse 14, "For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who have fallen asleep in Jesus." And here it's speaking about the second coming. I repeat that those who are with Jesus, who are coming with Jesus, they are already with Jesus. They have already died at this point when they are coming with Jesus. And it says, even so God will bring with him those who have fallen asleep in Jesus. Verse 15, "For this we say to you by the word of the Lord, that those who are alive will remain until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep." Here it's speaking about a glorified body. "For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first." That is, they are coming with him. Verse 17, "Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord. Therefore, and we shall be with the Lord." Those who remain are going to be transformed immediately into a glorified body. And you can see this in 1 Corinthians 15. Entonces, el Señor trae con Él los que ya habían muerto antes que nosotros. So the Lord brings with him those who have died before us. El lenguaje que se aplica entonces a esto es de que ellos ya resucitaron primero. The language that is used with this is that they have already resurrected first. Porque ya se están presentando otra vez. Because they are presenting themselves once again. So, cuando Moisés y Elías aparecen enseguida con el Señor en el monte de la transfiguración, So when Moses and Elijah appeared next to the Lord in the Mount of Transfiguration, ¿habían resucitado ya, sí o no? had they already resurrected? Yes or no? Ahí estaban. They were there. Y técnicamente Elías no, porque él nunca murió. And technically Elijah no, because he never died. Pero Moisés sí. But Moses, yes. So, Moisés ya había resucitado, So Moses had already resurrected porque ahí estaba. because he was there. Y se estaba mostrando otra vez. And he was showing himself again. Entonces, cuando Cristo venga, Él va a traer a todos los que murieron antes que nosotros, ya vienen con Él. Esa es la primera resurrección. So when Christ comes, he brings those who have already died with him. That is the first resurrection. Nosotros, si estamos aquí cuando Él venga,
nuestro cuerpo va a ser transformado. We, if we are here when He comes, our body will be transformed En un abrir y cerrar de ojos, in the twinkling of an eye, inmediatamente. immediately. Y cuando eso suceda, nos vamos a encontrar en el aire con el Señor. And when that happens, we will meet ourselves with the Lord in the air. La palabra resurrección en el griego es anastasis y significa levantarse otra vez. The word in Greek is anastasis, and it means to rise again. Ana significa hacia arriba o otra vez, y histemi es levantarse. Anna means up or again, and histemi is to stand. Entonces la idea pues de la resurrección es de que se vuelve a mostrar otra vez esa persona que había estado muerta. So the idea is that that person begins to rise again, that person who was already dead. Muerta en el sentido de que ya no está en la tierra, pero para con Dios está vivo porque ya está con Él. Dead in the sense that they are no longer on the earth, but alive in the sense that they are with the Lord. Así como las personas que mueren sin Cristo, ellas van directamente al infierno. Just as the people who die without Christ, they go directly to hell. Esto lo vemos en Lucas 16, We see this in Luke 16, en la historia del rico y Lázaro, el pobre. in the story of the rich man and Lazarus, the poor man. So, el hombre rico ya está en el infierno sufriendo. So the rich man is already in hell suffering, Y Lázaro ya está en el cielo o en el paraíso, en el seno de Abraham. and Lazarus is already in paradise or in Abraham's bosom. Ahora, la razón que ya hay un cuerpo, y esto lo vimos, si no recibió el material lo puede pedir, pero esto lo vimos cuando hablé del infierno y el cielo, ¿recuerdan? And we saw this when I spoke about hell and heaven. Do you remember? Entonces el cuerpo va a estar adaptado para el infierno y el cuerpo va a estar adaptado para el cielo. So the body will be adapted for hell, and the body will be adapted for heaven. Según el ambiente que vayas a entrar, In accordance to the environment you will enter, tu cuerpo va a ser adaptado para entrar ya sea al castigo o ya sea a la gloria con el Señor. and your body will be adjusted to enter either into the punishment in hell or to the glory with the Lord. So, los cuerpos son transformados inmediatamente. So the bodies are transformed immediately. La palabra de Dios dice si este cuerpo, este tabernáculo terrestre se deshiciere, So the Word of God says that if this earthly tabernacle was to be undone, dice tenemos otro edificio no hecho de manos it says we have another tabernacle not made of hands en el cielo. in heaven. Entonces este cuerpo se va a desintegrar So this body will disintegrate, y el Señor nos va a dar otro and the Lord will give us another, glorificado. glorified. Piensa un poquito en los astronautas que una vez iban a hacer un viaje a la luna, creo, y la nave explotó en el aire. Think about the astronauts who were going to make a trip to the moon, I believe, and the spaceship blew up in the air. Quedaron completamente deshechos todos ellos. They were completely disintegrated. O sea, no había nada que encontrar. That is, there was nothing to find. Si entre ellos había creyentes y en ese momento murieron, en ese instante reciben un cuerpo glorificado y se van al cielo. If among them were believers, they would receive a glorified body immediately, and they would be with the Lord. Si hay ahí no creyentes y el cuerpo terrenal se deshace o se destruye y ellos van a ir al infierno, reciben un cuerpo para estar en el infierno. And if there are non-believers among them, they will receive a body that will be accommodated to be there in hell. Y estas dos clases de cuerpos no mueren, And these two types of bodies do not die. son eternos. They are eternal. Pero uno es para sufrir But one is to suffer, y el otro es para entrar en el gozo del Señor. and the other is to enter into the Lord's joy. Son eternos. They are eternal.
Amén. 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 So, esa es la resurrección. So that is the resurrection. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Yo creo que tienen más preguntas. I believe you have more questions. Pero, y yo sé que no se enseña o no se debe enseñar esto así dogmáticamente. But I know this should not be taught dogmatically. Mire, si usted quiere creer, no, yo sí creo que la gente cuando Cristo venga van a empezar a salir de las tumbas. Look, if you want to believe that people's bodies are going to come out of the tombs when Christ comes, Adelante, go ahead. o sea, créalo. Believe it. Estas son cosas que no se van a saber a ciencia cierta hasta que ya esté sucediendo. These are things that are not going to be known as sure science until it is happening. Pues yo no creo que Moisés va a tener que regresar a su tumba I don't believe that Moses is going to have to return to his tomb para volver a salir. to then be able to come out again. La Biblia no enseña esto. The Bible does not teach this. Entonces, les he presentado hoy otra forma, otra manera de verlo. Porque, repito, cuando usted empieza a ver que hay lenguaje que dice, pero ¿cómo es que estos ya vienen con Cristo? Y no dice que salieron del sepulcro. So when you begin to see that there is language that some are already coming with Christ, how is it that they're coming but their bodies have not left the tomb? So déjame cierre con esto. So let me close with this. Y quizás requiere una revelación, And perhaps it requires a revelation, pero el concepto ahí está. but the concept is right there. So Jesús dijo, el día van a llegar donde van a oír mi voz So Jesus said, the day will come where they will hear my voice, y van a salir de los sepulcros. and they will come out of the tombs, Algunos para vida eterna, otros para muerte. some to eternal life, some to death. A los fariseos les dijo que su cuerpo era un sepulcro. He told the Pharisees that their body was a tomb. Nosotros estamos sepultados con Cristo. We are buried with Christ. So estemos con Cristo, o sea, un sepulcro muerto porque está en pecado, todos van a oír su voz. Whether we're with Christ or we're in a tomb because of sin, everyone will be with Y van a Christ. salir de su cuerpo And they will come out of their body para recibir otro cuerpo. to receive another body. Uno adaptado al infierno, uno adaptado a la gloria. One adapted to hell, one adapted to glory. O sea, escuche, mire lo que le voy a decir. Look, listen, look at what I'm going to tell you. Este cuerpo que usted tiene ahorita, This body that you have right now, este ya no pasa. this does not cross over. No pasa para nada. It does not cross over for anything. Este no es el que se va al cielo. This is not the one that goes to heaven. La hermana Espi trae fierros y yo no sé qué tanto más ahí en las rodillas. Sister Espy has medals and I don't know what else in her knees. Ese cuerpo no pasa. That body does not cross over. Va a recibir otro. She will receive another one. O sea, escuche, va a tener que salir de ese cuerpo. Listen, she will have to come out of that body. ¿Está escuchando? Are you listening? Va a tener que salir de ese cuerpo. She will have to come out of that body. Va a tener que salir de ese sepulcro She will have to come out of that tomb para recibir su cuerpo glorificado. to receive her glorified body. Este cuerpo se regresa a la tierra, This body returns to earth. se desintegra. It disintegrates. Y el que recibimos es uno completamente diferente. And the one we receive is one completely Es different. más, ni se va a parecer a lo que ahorita usted se parece. And even it won't even look as what you look like right now. Piense un poquito. Think a little bit. ¿A quién se va a parecer tu cuerpo glorificado? To whom will your glorified body appear? No se va a parecer a ti. It will not appear as you. Dios te libre. God free you. Imagínate esa cara por la eternidad. Imagine that face for eternity. No, va a ser otro. It will be another. El que tú tienes The one that you have es el resultado is the result del ADN of the de tu DNA mamá y tu papá. of your mother and your El que vas a father. recibir The one you will receive no se va a parecer nada a eso. will not appear nothing like that. No va a cargar con ningún ADN terrenal. It will not carry with any earthly DNA. El cuerpo glorificado The glorified body va a ser uno glorificado, creado por Dios para ti. will be one glorified, created by God for you.
Entonces, las personas que yo veo aquí So the people that I see here, no es quien son. they are not who they are. Yo sé que estoy viendo caras y cuerpos, I know I'm seeing faces and bodies, pero usted no es esto. but you are not this. Simple y sencillamente. Simply said. Hay una versión There is a version, super, hiper, super, hyper, mejor better de lo que ahorita somos. than what we are right now. Ese es el cuerpo glorificado. That is the glorified body. ¿Sí? Yes? Todo cambia. Everything changes. O sea, no piensa usted qué chiste. That is, don't think, oh, what a O joke. sea, batallando aquí en el mundo con todo esto Oh, to struggle here in the world y no me with, lo va a llevar a la eternidad. with all of this and then I'm going to take it to eternity? No, hombre. No. No. Todos los dolores y All of the etcétera. pains. No. Es uno glorificado It, completamente diferente. it's one glorified that is completely different. Dice la palabra de Dios que tenemos otro edificio Amén. no hecho de manos en los Amén. cielos. The Word of God says, we have another tabernacle, not made of hands, in heaven with God. Amén. 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 Pero todos nos vamos a reconocer los unos a los otros. But we are all going to recognize one another. ¿Sí sabe que va a recibir otro nombre? Did you know that you will receive another name? Va a estar en una piedrita blanca It's going to be in a white little rock, y usted lo va a entender. and you will understand it. Todo va a cambiar. Everything will change. Amén. So, ahorita nosotros podemos decir, la hermana Rosa ya está en la gloria, So right now we can say Sister Rosa is in the glory, pero ya no sabemos cómo se llama but we don't know what her name y is, ya no sabemos cómo se ve. and we don't know what she looks like. Pero en el espíritu But in the spirit, sí vamos a saber quién es. we will know who she is. Así como Pedro, Juan y Jacobo Just as Peter, James, and John supieron que era Moisés y que era Elías los que estaban ahí, knew that it was Moses and Elijah who was there. aunque no los habían visto, no eran contemporáneos de ellos, Even if they hadn't seen it, they weren't their contemporaries. no tenían una foto de ellos, They didn't have a picture of them, una referencia de ellos. a reference of them. Pedro habló por el espíritu. Peter spoke by the Spirit. Este es Moisés y este es Elías. This is Moses, this is Elijah. Así va a ser. It will be like that. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Praise the Lord. Aleluya.